Bueno, yo soy la profesora Marcela Arayabatnú y les voy a hacer la clase de exámenes de laboratorio del curso Fundamentos de Enfermería 1 del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Los objetivos de la clase son analizar la contribución de los exámenes de laboratorio en la valoración del paciente, comprender qué aspecto de la fisiología del organismo se está evaluando con cada uno de los exámenes que vamos a revisar, y conocer los valores normales de los exámenes de laboratorio en adultos. Para cumplir con los objetivos del curso, la clase se ha organizado en 3 cápsulas. La primera abarca el análisis físico, químico, microscópico del examen de orina y el urocultivo. La segunda abarca la evaluación de la glicemia, perfil lipídico, VIH y VLDR. Y la tercera, el hemograma, grupo sanguíneo y las pruebas de coagulación. Los exámenes de laboratorio es importante hacerlos porque ellos contribuyen a conocer el estado de salud de un individuo, contribuyen en la identificación del diagnóstico de salud de una determinada enfermedad y se pueden analizar prácticamente en todos los tejidos o fluidos del organismo. Y en el fondo sus resultados son reflejo del funcionamiento de todos los órganos y sistemas del organismo. Los valores de normalidad se determinan de acuerdo a edad, sexo, la etapa del curso de vida en que se encuentra la persona y pueden ser afectados por múltiples razones, como por la dieta, la preparación previa, si el paciente cumplió o no las horas de ayuno y el uso de medicamentos, entre otros. Vamos a comenzar esta clase conociendo algunas de las pruebas de laboratorio que se le pueden hacer a la orina de un paciente. Y quiero introducir esta clase con Hipócrates, que fue un médico que vivió años antes de Cristo, que fue el primero en decir que las enfermedades no se debían ni a causas espirituales, ni a supersticiones, ni a brujería, sino que tenían un origen físico y racional. Él decía que con solo mirar la orina de un paciente y ver espuma en ella, él podía decir que este enfermo tenía una enfermedad grave. Hoy en día, con las pruebas de laboratorio, se sabe que esta espuma se debe a proteinuria masiva. ¿Qué es proteinuria? Excesiva eliminación de proteínas en la orina por algún daño renal, por ejemplo. La orina es un líquido transparente que es producida por los riñones en su unidad funcional, que son las nefronas, que están compuestas por el glomérulo, túbulo contorneado proximal, Langerhans, túbulo distal y túbulo colector. Es sacada del riñón por los uréteres, almacenada en la vejiga y luego a través del aparato urinario eliminada hacia el exterior. El examen de orina consta de 3 pasos. Uno es la observación de la muestra, que es el análisis físico, el examen químico y el examen microscópico. Estos dos últimos van a dar cuenta de la capacidad del sistema de excretar y reabsorber sustancias de manera selectiva y de mantener en el fondo el equilibrio de hidratación del organismo de agua. Alteraciones mostradas en estos dos últimos dan cuenta de enfermedad nefrourinaria, pero también de otros sistemas del organismo. Lo primero que hay que hacer cuando se toma una muestra de orina es observarla, ya que su apariencia o color nos puede estar indicando alguna enfermedad, algún problema en la dieta o también algunos medicamentos pueden cambiar el color de la orina. El examen físico de la orina implica evaluar 2 parámetros, una es la densidad y otra es el pH. En cuanto a la densidad, refleja la capacidad de los riñones en su función de concentrar la orina. El valor normal va entre 1000 y 1030 gramos por litro y una densidad menor a 1000 indica una condición de salud que es la hipostenuria, que es la incapacidad de los riñones para concentrar la orina y el paciente elimina una gran cantidad de líquido. ¿Qué patologías producen hipostenuria? Una es la diabetes insípida, la pielonefritis y también cuando hay déficit de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es producida por el hipotálamo, liberada por la hipófisis y actúa al final de los túbulos distales y el túbulo colector, concentrando la orina cuando el organismo lo necesita.
El pH da cuenta del nivel ya sea de acidez o alcalinidad de la orina. Los riñones cumplen un importante papel en ayudar a mantener el equilibrio de la concentración de iones hidrógenos en la sangre. Por lo tanto, participa en el equilibrio ácido-base del organismo. Ahora, en condiciones normales, la orina tiende a ser más ácida y los valores oscilan en un rango que va de 4,5 a 8,5, pero en las muestras de la mañana tiende a ser ligeramente más ácido, como ustedes pueden ver en la diapositiva, va entre 5,5 y 7. Ahora, valores superiores a 7 podrían deberse a que la muestra de orina está mucho tiempo a temperatura ambiente antes de ser procesada. Por lo tanto, una acción importante cuando se toman estas muestras es refrigerarlo o mandarla a análisis lo antes posible. Ahora, el nivel de alcalinidad o acidez de la orina puede variar de acuerdo a cómo estén funcionando los riñones, ya que sean capaces de mantener este equilibrio de concentraciones de iones hidrógeno por infección urinaria, por algún tipo de dieta, las drogas y el tiempo de obtención de la muestra. El análisis químico de la orina consiste en evaluar 8 parámetros o 8 moléculas principalmente. La primera de ellas, a la cual nos vamos a referir, son los nitritos, los cuales en un análisis químico de la orina deben estar ausentes. Si están presentes, significa que los nitratos, que son productos de desecho de proteína o de descomposición de las proteínas, y la urea, fueron transformados a nitritos por microorganismos como bacterias en presencia de oxígeno. Entonces, si se detectan nitritos en la orina, se debe sospechar una infección urinaria y se debe indicar al paciente hacer un urocultivo, que vamos a ver enseguida en qué consiste. Ahora, existen situaciones que pueden alterar la evaluación de nitritos en la orina. Por ejemplo, el pH, la densidad urinaria, los antibióticos, uso de aspirina, antisépticos, elevado número de proteínas y jabones. El segundo parámetro del análisis clínico es evaluar si hay presencia de glucosa o no en la orina. En realidad, si esta está, debieran solo haber trazas, como por ejemplo una cantidad entre 0 y 15 miligramos por decilitro, y la tira reactiva debiera dar negativa para glucosa. ¿Por qué a veces se detecta glucosa en la orina? Bueno, como ustedes ven acá en la diapositiva, en el glomérulo de las nefronas se produce la filtración desde la sangre hacia los túbulos del riñón. Pero en el túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción de toda la glucosa que pasó a los túbulos renales y se devuelve al torrente sanguíneo. Pero a veces esta capacidad de reabsorción está sobrepasada. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay diabetes con hiperglicemias descompensadas o alguna alteración del túbulo proximal de la nefrona que impide esta reabsorción. Otro parámetro evaluado en el análisis químico de la orina son las cetonas. ¿Qué son las cetonas? Productos de degradación cuando nosotros obtenemos energía de la grasa o de los ácidos grasos. Algunos ejemplos de estas cetonas o cuerpos cetónicos son el ácido acetoacético, la acetona y el ácido beta-hidroxibutírico. ¿Cuándo aparecen en la orina? Cuando hay alguna alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, no podemos utilizar glucosa para obtener energía para nuestras funciones fundamentales del organismo, como por ejemplo para el funcionamiento del cerebro, para hacer ejercicio. Entonces, como no podemos utilizar los hidratos de carbono, utilizamos la grasa, la descomponemos y sacamos energía de la grasa, entonces se producen estos cuerpos cetónicos. Esto también se produce, por ejemplo, en dietas extremas en donde no se consumen hidratos de carbono, por ejemplo, en la dieta de Gress, donde se suprimen de la dieta y por lo tanto toda la energía se obtiene a partir de las grasas y por eso bajamos rápidamente de peso. ¿Qué otras causas puede haber de que estas aparezcan en la orina? La diabetes mellitus, la desnutrición, pérdida de peso y pérdidas aumentadas por vómito. Entonces, cetonas en condiciones normales no debieran aparecer en la orina. También en este análisis de la orina se evalúa la presencia de proteínas en ella, las cuales no debieran estar presentes y cuando están es porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana del glomérulo de la nefrona.
y es el indicador más común de que el paciente está sufriendo una enfermedad renal, como por ejemplo insuficiencia renal o las otras que aparecen en la diapositiva. Em, Sí, hay ciertas ocasiones en que podría haber una proteinura benigna y que es transitoria. Por ejemplo, cuando hay mucha fiebre, cuando se hacen ejercicios extenuantes, por ejemplo, las deportistas que suben el Everest, cuando hay deshidratación, y podrían en individuos sanos encontrarse trazas de proteína en las cantidades que aparecen en la diapositiva. Otras dos moléculas evaluadas en el análisis químico de la orina son la bilirrubina, que es un pigmento que se encuentra en la bilis, la cual se almacena en la vesícula biliar y es vertida al duodeno cuando hay en el proceso de la digestión. La bilirrubina proviene de la degradación de la hemoglobina y otro producto que es el urobilinógeno, que en el fondo es un producto de degradación de la bilirrubina en el intestino. Ninguna de las dos tienen que estar presentes en la orina y si están presentes podría indicar una enfermedad hepática grave y alguna enfermedad hemolítica que destruya los glóbulos rojos y la hemoglobina. Las últimas dos moléculas que se evalúan en el análisis químico de la orina son la presencia de glóbulos blancos leucocitos, los cuales estarían presentes en el caso de infecciones del tracto urinario, y la presencia de sangre. Lo que detecta el examen es la hemoglobina y esto es un indicador de presencia de sangre en la orina, la cual podría estar asociada a enfermedad renal. Ambos parámetros deben estar ausentes del análisis químico de orina. A continuación les presento un análisis físico-químico de la orina que se le hizo a un paciente adulto mayor de sexo masculino. Como ustedes pueden ver, se evalúa el aspecto, aquí dice que es transparente, el color amarillo, la densidad que está dentro de rangos normales, y el pH que también está dentro de rangos normales. Y está negativo para leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y eritrocitos. A continuación vamos a conversar sobre los parámetros que se analizan en el examen microscópico de la orina, específicamente en el sedimento urinario. ¿Cuándo se indica este? Cuando el examen de orina completa que vimos recientemente es indicativo de infección urinaria. Por ejemplo, si hay nitritos en la orina, si hay leucocitos, sangre, etc. Entonces, este examen evalúa la presencia de células epiteliales renales y elementos de la sangre que pueden estar aumentados en caso de alguna enfermedad. Y los parámetros evaluados son células epiteliales, leucocitos, que es lo mismo que glóbulos blancos, piocitos, hematíes, que es lo mismo que eritrocitos y glóbulos rojos, cristales, cilindros y bacterias. El primer parámetro del sedimento urinario que se evalúa son las células epiteliales. ¿Qué son estas? Esto es histología pura. Es la capa epitelial de células que recubre todo el tracto urinario. ¿Por qué pueden aparecer en la orina? Porque células más antiguas se reemplazan por células epiteliales nuevas. Por lo tanto, su presencia en la orina es escasa a causa de esto, pero pueden verse considerablemente aumentada su cantidad en procesos inflamatorios del organismo, en procesos infecciosos de la vía urinaria, cuando hay enfermedades renales y en ciertos tipos de cáncer. Cuando las células epiteliales están muy aumentadas en el sedimento urinario, a veces el médico indica hacer un estudio más específico de cuáles son las células epiteliales que están más aumentadas, cosa que no es necesaria si la presencia de células epiteliales es escasa en el sedimento. Y los tres tipos de células epiteliales que se pueden encontrar son las escamosas, que son células planas, que pueden estar aumentadas por uretritis, vaginitis o contaminación de la muestra de orina, también es una posibilidad. Las transicionales, que provienen del epitelio que cubre vejiga y uretra proximal, que en procesos inflamatorios, infecciones, y litiasis renal, estos son cálculos renales, pueden estar aumentadas. Y las tubulares, que son las células epiteliales que cubren los túbulos renales, y cuando están presentes en la orina puede deberse a algún daño renal. También el sedimento, entonces, como dijimos anteriormente, evalúa la presencia de glóbulos rojos,
cuya presencia en sangre puede deberse a que tenga un origen en el árbol urinario, en el riñón, y también a una pseudomaturia, es decir, que venga desde fuera del árbol urinario, y lo normal es encontrar 0,3 por campo, y también la presencia de glóbulos blancos o leucocitos que reflejarían alguna infección o inflamación del sistema genitourinario. Cuando los leucocitos se degeneran, se transforman en piocitos, que es lo que nosotros conocemos como pus, ¿ya? Y las causas de su presencia pueden ser infecciones urinarias, glomerulonefritis, nefritis intersticiales, tumores, inflamaciones vecinas, anexitis, apendicitis y otras. Y lo que podemos encontrar en la orina como valor normal es de 0 a 5 por campo, y piocitos en general no debieran existir en la orina. El sedimento urinario evalúa la presencia de microorganismos como bacterias y hongos, y se dice que hay infección urinaria cuando el número de unidades formadoras de colonia sobrepasa las 100.000 unidades según criterios de CAS. Sin embargo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas habla de considerar un sedimento urinario que está alterado en caso de cistitis simple o recurrente, bacteriuria asintomática que se da mucho en las embarazadas, o infecciones urinarias complicadas, o infecciones urinarias en pacientes portadores de sonda o catéter cuando tenemos más de 100 unidades formadoras de colonia. Y para la pielonefritis bastaría con tener 1.000 unidades formadoras de colonias para considerar el sedimento urinario alterado. Pero reitero, lo que se ha usado como regularmente, internacionalmente, son los criterios de CAS, que indica que hay una infección urinaria cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias. En el sedimento urinario también se evalúa la presencia de cilindros. ¿Qué son estos? Son estructuras que, como su nombre lo dice, cilíndricas, que se forman en los túbulos contornados distal y en los túbulos colectores de las nefronas. ¿Y cuándo están presentes? Cuando se desnaturalizan proteínas como la TAM-Horsford, que se encuentra presente en estas partes del tracto genitourinario, y a veces también se forman desde la albúmina en condiciones de proteinuria. Esto se produce solo en condiciones patológicas, por lo tanto en un sedimento urinario de un paciente con orina normal no debieran estar presentes. Hay algunos tipos de cilindros que son benignos, como los hialinos o granulomatosos, que estos sí podrían estar presentes en escasa cantidad. El último parámetro evaluado en el sedimento urinario es la presencia de cristales, que es la precipitación de algunas sustancias que el riñón no es capaz de procesar, y de productos químicos. Están muy asociados a los hábitos alimentarios no saludables, a enfermedad o deshidratación. Y son de preocupación los cristales de ácido úrico, oxalatos y fosfato triple. Estos cristales son microscópicos, pero cuando aumentan de tamaño dan origen, por ejemplo, a los cálculos renales, que son una enfermedad tratable pero muy dolorosa. Y repito, no debieran estar presentes en el sedimento urinario. Para los estudiantes que les interese estudiar más acerca del análisis de orina de un paciente, les dejo este paper que lo pueden bajar ustedes, googlear y aparece, que les muestra algunos signos alterados medidos en el examen de orina, cómo se hace el diagnóstico y las posibles causas de esta alteración. Cuando el sedimento de orina de un paciente está alterado, se indica hacer un urocultivo. Y el urocultivo nos entrega dos parámetros. Uno, el microorganismo que está causando, por ejemplo, la infección urinaria o la inflamación del tracto gastrourinario, y se hace un antibiograma, es decir, identifica a qué antibióticos es sensible este microorganismo. Me gustaría mostrarles a través de esta fotografía el frasquito que se utiliza para la muestra de recolección de orina, que a veces también se hace con sedimento urinario.
Este es el frasco típico que se utiliza en los centros de salud o que se le da al paciente para que tome una muestra de orina en su casa y luego la traiga de regreso al centro de salud. Es un frasco que viene en una bolsa plástica sellada, es un frasco estéril, por lo tanto al tomar la muestra ustedes deben evitar contaminar el frasco, los bordes y la tapa. ¿Qué es lo que se le recomienda al paciente? Que se haga un aseo genital con agua corriendo. Y si están en el centro de salud y ustedes la van a tomar, también tienen que hacer un aseo genital. Posteriormente, se le dice al paciente que empiece a orinar, que elimine el primer chorro, retenga la orina y vierta el segundo chorro dentro del frasco, evitando tocar los bordes del frasco con el cuerpo, ¿ya? Lo ideal es que esta orina se analice dentro de la primera hora de recolección porque si se demora mucho, no está refrigerada, se puede alterar el pH de esta muestra. Además está decir que cuando se toma en los centros de salud la muestra se debe dejar en un lugar fresco refrigerado. Y cuando se le indica al paciente tomar en su casa, lo ideal es que lo haga en la primera orina del día. Para finalizar, me gustaría mencionar que si la muestra no es tomada con la suficiente cuidado y rigurosidad y ésta se contamina, a veces se puede hacer el diagnóstico de infección urinaria, siendo que no hay una infección urinaria real, sino que la muestra está contaminada. Y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología recomienda que cuando diferentes situaciones para evaluar el urocultivo. Y ellos recomiendan que o sugieren que podría tratarse de una orina contaminada cuando el recuento de unidades formadoras de colonias por ml es inferior a 10.000 y los microorganismos que diagnosticó el urocultivo son los que habitualmente se encuentran en la piel o en genitales externos o internos. Junto con agradecer su atención, me gustaría comentarles que si hay alguna pregunta o duda de la clase, ustedes pueden mandarme un correo o le decimos a las profesoras encargadas del curso que abran un foro para que podamos discutir aspectos que a lo mejor no hayan quedado muy claros en esta clase. Muchas gracias y que estén muy bien.